Amado hermano y amigo que nos ven a través de este medio, reciban un cordial saludo. Les deseamos la paz de Dios que esté con ustedes. Y en esta oportunidad queremos considerar la palabra de Dios en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, verso 21, que dice de la siguiente manera: someteos unos a otros en el temor de Dios. El día de hoy, hermano, esta situación en la que estamos viviendo nos está llevando a tener más convivencia y más interacción entre unos con otros en nuestra familia, en nuestro hogar. Y cuando estas situaciones no son llevadas con ciertos parámetros de conducta que marca la Escritura que debemos llevar, la situación puede volverse un poco difícil, porque las relaciones humanas son complicadas cuando no tenemos en cuenta las instrucciones que Dios nos da para la convivencia entre nosotros. Entonces, en el hogar puede haber ciertas fricciones, puede haber ciertas situaciones que pueden volverse problemáticas, que pueden llevar a algunas discusiones, y más con el entorno en el que estamos viviendo ahorita, de un poco de ansiedad, de estrés, esta situación se puede volver un poco complicada. Y es ahí donde debemos considerar los consejos que nos da la palabra de Dios para poder llevar nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios, desarrollar nuestra conducta en nuestro hogar conforme a lo que el Señor quiere que se haga en nuestra vida. Y eso es algo muy importante, porque el día de hoy hemos escuchado de muchas estadísticas de que ha habido mucha problemática en cuestiones familiares por la conducta que a veces tenemos unos con otros. Pero si supiéramos lo que la Escritura nos dice de estas relaciones, cómo debemos llevarlas, la cosa en nuestro hogar sería muchísimo más benéfica, más en paz y con mayor bendición. Esta palabra de someteos que está en la carta a los Efesios capítulo 5, verso 21 que leímos hace un momento, el mundo puede darle algunas acepciones un poco controversiales a esta palabra. La palabra someter puede significar oprimir, doblegar, controlar, vencer. Y la Escritura, ¿verdad?, no está diciendo controlar los unos a los otros. No dice oprimir los unos a los otros, no dice doblegar o vencer los unos a los otros, dice someteos en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esta palabra someteos es muy importante porque no tiene ninguna acepción como las que acabamos de decir en ese sentido negativo, sino que la Escritura, en la palabra que se utiliza en este pasaje de la Escritura, lo que quiere decir es poner las cosas en orden, poner cada cosa en su lugar. Y ahora tiene otro sentido. La Escritura nos está diciendo que respetemos el rol, el papel que desempeña cada persona y que la desempeñemos en el temor de Dios. Entonces, en esta forma se convierte en una expresión de estar cada quien desarrollando su papel, ¿sí?, considerando a los demás, tomando el lugar, ¿sí?, acomodando cada cosa en su lugar, cada personaje en su papel que le corresponde y desarrollándolo en el temor de Dios. Y de esta manera la Escritura, el apóstol Pablo nos enseña y nos dice cómo deben ser las relaciones y la conducta social entre aquellos que han nacido de nuevo, entre aquellos que ahora conocen a Dios. Y la Escritura es que respetemos a cada uno en su papel dentro del temor de Dios. Y en ese sentido hay muchas consideraciones que el apóstol Pablo hace de padres a hijos, de los hijos hacia los padres, de los amos, de las personas que sirven. Y hay que considerarlas todas, hermano. Y en el siglo I esta situación era un poco más compleja, era complicada. Porque en aquel entonces la gente que venía de convertirse estaba acostumbrada a unas costumbres sociales muy diferentes a lo que marca la Escritura, el cristianismo. Entonces el apóstol Pablo tiene que dar ciertas indicaciones para que la vida del creyente se vaya ajustando, ¿sí?, se vaya transformando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y todas estas consideraciones, a pesar de que fueron hechas para gente del primer siglo, al día de hoy, hermanos, siguen siendo vigentes, y esto es maravilloso. Y en esto podemos ver que la palabra de Dios, dice la Escritura, que es viva, es eficaz. Y yo quisiera invitarle, hermano, a que consideráramos solamente unos pasajes. Vamos a leer nada más unas partes de los padres, y ahorita vamos a considerar algunas de los hijos. En Efesios 6:4 dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.
Y en otro pasaje, en otra carta que el apóstol Pablo escribe, que está en Colosenses capítulo 3, verso 21, dice algo semejante. Dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y eso es importante, hermano, porque en aquel, como comentábamos hace un momento, en aquel siglo primero, la gente que no conocía de Dios se conducía en el sentido de que los hombres eran muy dominantes en el hogar y nada más se hacía su voluntad. Los deseos y las necesidades del resto de la familia no eran importantes como la del varón, aquel que dirigía el hogar. Y el apóstol Pablo les dice: no, las cosas no son así, todos son importantes, cada uno tiene su rol, todos somos iguales ante los ojos de Dios, aunque cada uno desempeñe papeles diferentes. Así que en aquel entonces los padres tenían o podían maltratar mucho al resto de su familia. Entonces el apóstol lo que hace es darle indicaciones. Miren, tienen que tratar a sus hijos con disciplina, con respeto. Habla acerca también de las esposas, ¿verdad? Pero queremos enfocarnos un poquito ahorita al papel entre padres e hijos. Y les dice, ¿verdad? No exasperéis también a vuestros hijos para que no se desalienten. Esto, hermano, al día de hoy podemos traerlo a nuestro tiempo y también hacer uso de estas recomendaciones. Tenemos que tener cuidado de nuestra familia, de sus necesidades, de los muchachos, de los jóvenes, de los pequeños. Y debemos tener en mente que ellos también tienen sus propias necesidades de atención, de tiempo, de consideraciones. Y es importante para que también ellos, dice la Escritura, sean disciplinados en el temor y en las amonestaciones del Señor. Es decir, usando la Escritura, poder llevarlos siempre, dirigiéndolos hacia una conducta que corresponde a alguien que ha conocido a Dios. Seguramente ahí en su mente tiene toda una lista de cosas que le molestan a sus hijos. Cosas que no les agradan, cosas que podrían provocarle algún problema. Hermano, la Escritura dice que tenemos que tratar de considerar estas cosas y tratar de evitarlas para que ellos no se desalienten. Esto no quiere decir cumplir todos sus caprichos y cumplir todas sus peticiones e inmediatamente entregarles lo que ellos están solicitando, lo que ellos piden por la razón que sea. Debemos siempre considerar en sabiduría de Dios cómo tratarlos y cómo guiarlos siempre hacia la búsqueda de Dios y hacia lo mejor. Y en ese sentido también es importante que parte de esas situaciones que los exasperan es justamente esto: falta de atención, falta de cariño, que a veces uno es un poco rudo con ellos, a veces es uno áspero, a veces minimizamos sus problemas o simplemente a veces regresando del trabajo por esta situación tan tensa que estamos viviendo, no estamos en la mejor disposición de darles una respuesta amable y tranquila, sino que a veces somos rudos. En ese sentido debemos tener mucho cuidado, hermano, porque ellos se fijan mucho en las actitudes que tomamos y ellos realmente no son responsables de las cosas que estamos viviendo. Así que debemos considerar tener en el temor de Dios la sabiduría para poder guiarlos y para poder nosotros controlar todas estas situaciones de estrés que podrían afectar un poco nuestra relación con ellos. Y en cuanto a los hijos, que es la parte a la que queríamos considerar, hermano, dice la Escritura, yo quisiera que ahí estuvieran los jóvenes, los intermedios, los secundarios, incluso hasta los pequeños, porque esta palabra es muy importante. Recuerden que someternos a otros no quiere decir que seamos controlados unos por otros o que nos controlemos unos a otros, sino desempeñar el papel que nos corresponde. Y si estamos en el papel de hijos, debemos saber qué papel debemos desarrollar como hijos. Y la Escritura también, en esa misma parte de la Escritura nos dice en Efesios 6:1, para que lo tengan presente los muchachos: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, dice, porque este es el primer mandamiento con promesa. Y Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hermano, joven, debemos considerar siempre nuestra conducta para con nuestros padres de acuerdo a la voluntad de Dios, en el papel que nos toca desarrollar. Desafortunadamente hemos escuchado muchas veces a jóvenes, a niños incluso, me ha tocado escucharlos, que lanzan contra sus padres expresiones de rechazo, de desprecio, de odio, de coraje. Y esto no debe ser así. Si somos gente que ha nacido de nuevo, dice la Escritura,
que hemos vuelto a nacer, si somos jóvenes de Dios, muchachos de Dios, niños de Dios, el papel que debemos desarrollar es el de un respeto a nuestros padres, al papel que ellos están desarrollando. Ellos, al día de hoy, la situación nos está obligando a exponernos mucho. Y eso es algo que debemos tener como hijos muy en cuenta. Porque nosotros no estamos llevando sobre nuestros hombros, como pequeños les comento a los jóvenes, la carga de atender el hogar y de proveer y de estar en esa situación difícil de llevar el sustento para los demás, para el hogar, para su familia. Ese trabajo lo tiene el padre y a veces como hijos no valoramos eso, no consideramos eso. Y debe ser parte de nuestro rol como hijos también estar conscientes de que a veces nuestros padres están pasando en esta situación complicada por situaciones difíciles. Sabemos que esto es algo, estamos viviendo una situación muy compleja, que tiene varias aristas donde se pueda ver. Es complejo en lo social, es complejo en lo económico, es complejo en la cuestión de salud, en muchos factores. La situación es muy difícil. No se puede resolver simplemente con una sola indicación o con algo que se haga. Son cosas muy complejas que en su desarrollo conllevan muchas cosas. Y dice la Escritura que como hijos debemos siempre dar el lugar a nuestros padres. Muchachos, cuando tengan oportunidad también interésense por sus padres. Vean, platiquen con ellos, busquen una oportunidad para preguntarles cómo están, cómo les ha ido, ¿sí? Que ustedes también se preocupen por ellos y ayuden también a que la situación en su hogar sea de la mejor manera. Vean en qué pueden colaborar, en qué pueden ayudar para que el ambiente en el hogar sea mejor. No portándose bien, haciendo sus labores, no dejando las cosas tiradas, obedeciendo en lo que se nos encargue. Si alguien tiene que lavar los trastes, ofrézcanse ustedes a limpiarlos, a lavarlos, a limpiar la casa. Aligeren un poco el estrés que está en los hombros de sus papás. Eso es importante. ¿Ustedes creen que eso es bueno ante los ojos de Dios? Claro que sí. Claro que sí es bueno. Dios lo ve de la mejor manera y dice que hay bendición en honrar a nuestros padres. Nuestra vida será alargada cuando honramos a nuestros padres. En algún momento, cuando mis padres tuvieron un accidente hace ya mucho tiempo, ya casi 4 años de ello, en algún momento pensé en poner la fotografía, pero realmente no es conveniente. Son unas imágenes un poco fuertes, un poco feas, pero traen a mi mente cuando aquello sucedió. Y no es porque las guarde en un sentimiento enfermo, morboso en mi corazón, sino que cada que las veo me recuerdan que mis padres están una vez más ahí y que yo tengo la oportunidad, ¿sí?, de estar con ellos y de ver por ellos. No esperen a una situación difícil, una situación complicada, en la cual vean sufriendo a sus padres para poder ponerse a analizar cómo ha sido su relación con ellos. En aquel entonces, en lo que yo me trasladé para aquel lugar para verlos, yo esperando realmente encontrarlos en muy malas condiciones. Incluso yo llegué a pensar en que los encontraría muertos por las situaciones que me explicaron de ellos. Todo el camino tuve el tiempo para ir pensando cómo había sido mi relación con ellos. Y hay muchas cosas que encontré que no habían estado bien y que había tenido la oportunidad de corregirlas con el tiempo. Ahora que los tenemos una vez más, entonces yo quisiera decirles que consideren a sus padres y que no esperen una situación difícil para tener atenciones con ellos y para poder conducirse como el hijo que debemos ser. Y con esto de los hijos que debemos ser, nos referimos a lo que dice la Escritura: desarrollar el papel que nos tocó como hijos en nuestro hogar, cumpliéndolo de la mejor manera, manteniendo una buena actitud, una forma correcta de conducirnos en nuestro hogar. Esto de la actitud es porque muchas veces nos quejamos de todo, nada nos parece, todo nos molesta, y sabemos que es una cuestión propia a veces de la edad, pero mantener esa forma de pensamiento todo el tiempo resulta desgastante hasta para nosotros. Así que debemos trabajar en nuestro corazón como jóvenes
viendo que esta situación, analizándola y viendo que realmente no nos va a llevar a nada bueno, no es correcto. Sabemos nosotros mismos que eso no está bien y debemos trabajar en ello para quitarlo de nuestra vida. Debemos colaborar en las labores del hogar, ahora que estamos todos ahí, que todos ocupamos los recursos que están en la casa. Todos somos responsables de atender el hogar y de que todo esté en orden. Si se nos pide que lavemos los trastes, hay que hacerlo. A lo mejor a algunos no les gusta hacerlo. Bueno, en el amor de Dios y en el deseo de agradar a Dios, debemos hacerlo. Es parte del rol que nos toca jugar como hijos. Así que debemos siempre mantener esa actitud de servicio, de servir a nuestros padres, de honrarlos, de obedecerlos. Y sobre todas las cosas también, debemos siempre tener una actitud de bendecirlos. Sí, es muy importante que como hijos bendigamos a nuestros padres. Ya decíamos hace un momento que hay gente que se ha atrevido a maldecir, a proferir cosas en contra de sus padres. Eso no es bueno. Hay una sentencia para quien para quien procede de esa manera de hablar mal de sus padres. Así que de esta manera queremos invitar a los jóvenes a que ubiquemos precisamente lo que dice la Escritura. Sometámonos unos a otros en el temor de Dios. Veamos en qué posición fuimos colocados y que estamos en este momento para respetar, ¿sí?, los otros lugares, las otras posiciones que están desarrollando las otras personas. Y como hijos, al día de hoy, honrar a nuestros padres, amarlos, bendecirlos, preocuparnos por ellos. Es bueno que de repente nosotros lleguemos y les preguntemos cómo están, cómo te fue, que se vea nuestro interés por ellos, nuestro cariño, nuestro aprecio. Tal vez ahorita no se den cuenta, pero conforme pase el tiempo comprenderán lo importante que es haber desarrollado un papel como hijo de acuerdo a la voluntad de Dios. Es importante. Y ya para terminar, podemos retomar nuevamente este pensamiento de que estamos viviendo en una situación compleja, algo difícil, estamos atravesando por algo que nadie había tenido una experiencia en esto, todos estamos aprendiendo y debemos, en medio de esta situación, modificar como hijos, como padres, nuestro pensamiento. No dejarnos llevar por cómo el mundo está desarrollándose, cómo el mundo está llevando esta situación, sino que nosotros sí tenemos una guía que nos da los parámetros en los cuales debemos encuadrar nuestra conducta para que las cosas salgan bien. Y en ese sentir, yo creo que podemos hacernos una pregunta muy válida, tanto como para padres como para hijos. ¿Cómo puedo mostrar el amor de Dios, ¿sí?, en mi hogar, en el papel, en el rol que me ha tocado desarrollar? Para que en el hogar haya un ambiente de paz y de bendición. Y volvemos a hacer la pregunta: ¿cómo puedo manifestar el amor de Dios en el papel que estoy desarrollando como hijo? ¿Cómo puedo mostrar el amor de Dios para que la presencia de Dios, la voluntad de Dios se deje ver en nuestro hogar a través de lo que estamos haciendo, conduciéndonos como hijos de Dios? Hermano, deseamos que esta palabra haya sido de bendición. Esperamos que los jóvenes la tomen en cuenta, lo consideren, para que en su hogar las cosas marchen de la mejor manera, considerando siempre la Escritura, y los padres de la misma forma, atendiendo a lo que dice la Escritura y sabiendo que tenemos funciones en la familia que desarrollar conforme a la voluntad de Dios. Que Dios le bendiga.